Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar primer libro de Samuel, capítulo 15. Saúl desobedece y es desechado. Al estudiar la historia del trato de Dios con el pueblo de Israel, llegamos a la conclusión que Dios es el Dios de las oportunidades, el Dios que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Y podemos decir que en el relato que estudiaremos hoy, es como si Dios le diera a Saúl una segunda oportunidad para que pudiera salir triunfante de la prueba y demostrar que obedecía al Señor de corazón. Vamos a estudiar este capítulo por partes para su mejor entendimiento. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 9. Comencemos estudiando el versículo 1. Un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha las palabras de Jehová. Dios está en este momento ratificando el reinado de Saúl, y las palabras de Samuel era que escuchara la voz de Dios. El Señor le va a dar una prueba más para ver si estaba dispuesto a cumplir con los deseos de Dios o si iba a entregarse de nuevo a sus propias complacencias. Elena de Guay explica: Saúl no había soportado la prueba de su fe en el lance dificultuoso de Gilgal y había deshonrado el servicio de Dios. Pero sus errores no eran todavía irreparables y el Señor quiso concederle otra oportunidad para que aprendiera el tener una fe implícita en su palabra y a obedecer a sus mandamientos. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 679. Samuel, por su parte, amaba a Saúl como a un hijo, aunque Saúl decidió, debido a la reprensión anterior, alejarse un poco de Samuel. Samuel estaba listo para ayudar a Saúl en su actividad como rey y esperaría que Saúl hiciera lo que Dios le había ordenado. Entonces el Señor le encomienda una tarea especial a Saúl. Leamos los versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Los amalecitas eran un pueblo nómada que habitaba en la región desértica entre Palestina y Egipto. Los amalecitas fueron los primeros en atacar a Israel en las proximidades del monte Sinaí. El lugar fue llamado por Moisés como Jehová Nisi, y en donde el Señor declara la guerra contra Amalec. Debido a su conducta y alejamiento de Dios, se había pronunciado una sentencia contra ellos. Leamos Deuteronomio capítulo 25, el verso 19. Dice: Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean, en la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. En la época de Saúl, los amalecitas al parecer hacían incursiones en la parte meridional de Judá, y eso tenía angustiados a sus habitantes, y en parte fue lo que motivó a los ancianos a pedir un rey. La orden es que debía destruir a los amalecitas y no tener compasión de ninguno ni de nada. Todo debía ser destruido. Era anatema al Señor. Nada debía redimirse, ni animales, ni niños, nada ni nadie debía quedar con vida. Elena de White nos explica la razón. Dios no quería que su pueblo poseyera nada que hubiera pertenecido a los amalecitas, pues su maldición descansaba sobre ellos y sus posesiones. Decidió que todo fuese destruido y que su pueblo no preservara para sí nada de lo que él había maldecido.
También quería que las naciones vieran el fin de ese pueblo que lo había desafiado y que se dieran cuenta que era destruido por el mismo pueblo que había despreciado. Los israelitas no debían destruirlos para aumentar sus propias posesiones, ni para atribuirse gloria, sino para cumplir la palabra del Señor pronunciada acerca de Amalek. Spirit of Prophecy, tomo 1, página 364. Así que la orden era clara y directa: destrucción total de Amalek. A veces tenemos la impresión que Dios actuaba de manera caprichosa y cruel, pero no es así. Dios había dado suficientes evidencias y oportunidades y bendiciones a los amalecitas para que reconocieran al Dios verdadero. Pero en vez de eso tomaron represalias contra el pueblo de Dios y se apropiaron de las bendiciones que Dios les otorgaba para la idolatría y acciones que demostraban que rechazaban completamente al Dios eterno. Saúl entonces se dispone a realizar la tarea encomendada. Convoca un gran ejército. Leamos los versículos 4 al 7. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al Shur, que está al oriente de Egipto. La convocatoria para esta batalla tuvo una muy buena respuesta del pueblo de Israel, aunque siendo Judá una de las tribus más grandes y más afectadas, no acudió como se esperaría tan masivamente. Pero hay una diferencia especial con los ceneos. Los ceneos son los mismos madianitas, que eran familia de la esposa de Moisés. Los madianitas eran descendientes de Abraham por su esposa Sétura. Los amalecitas eran descendientes de Esaú, por lo tanto consanguíneos también de los ceneos como de los israelitas. A ellos, a los ceneos, no iba dirigido el ataque que se desarrollaría, sino contra los amalecitas. Entonces Saúl le dice a los ceneos que se vayan de allí, y atacó con todo su ejército a los amalecitas y los derrotó. Su triunfo fue reconocido. El ejército de Israel se interpuso y ganó esta batalla ordenada por Dios. Pero no todas las cosas salieron como Dios hubiese querido. La desobediencia al claro mandato del Señor no se cumplió. Leamos los versículos 8 y 9. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. La orden del Señor fue clara: todo debía ser destruido, todos debían ser muertos, nada debía quedar en pie. Dios esperaba obediencia a sus órdenes, ya que Israel sería el instrumento divino para destruir a los amalecitas. Pero Saúl preservó la vida al rey Agag y también lo mejor del ganado, según eso, para sacrificarlos al Señor, con el objetivo de economizar el uso de su propio ganado para actos religiosos. Elena de Guay afirma: la victoria contra los amalecitas fue la más brillante que Saúl jamás ganara y sirvió para reanimar el orgullo de su corazón, que era su mayor peligro. El edicto divino que condenaba a los enemigos de Dios a la destrucción total no fue sino parcialmente cumplido. Con la ambición de realizar el honor de su regreso triunfal con la presencia de un cautivo real, Saúl se aventuró a imitar las costumbres de las naciones vecinas y por eso salvó a Agag, el feroz y belicoso rey de los amalecitas. El pueblo se reservó lo mejor de los rebaños, manadas y bestias de carga, disculpando su pecado con la excusa de que guardaba el ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor.
pero su objeto era usar estos animales meramente como sustitutos para economizar su propio ganado. Libro Patriarcas y Profetas, página 681. Así que es clara las intenciones de Saúl y el pueblo de desobedecer una orden expresa del Señor. Saúl entonces no obedece completamente al Señor, y esto demuestra que no era un rey digno, no era el líder que Dios esperaba que fuera. Así que vamos a leer la sección que va del 10 al 23, porque allí Saúl es rechazado como rey. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 15. Leamos los versículos 10 y 11. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Estas palabras debieron traer un enorme peso sobre Samuel por el aprecio que tenía a Saúl. Sin embargo, Saúl fue puesto nuevamente a prueba para ver si obedecía al Señor, y fue hallado falto. No quiso obedecer, no siguió las indicaciones divinas. Entonces el Señor dice: me pesa haber hecho rey a Saúl. En otras versiones usa la palabra me arrepiento. Hay varias cosas que debemos considerar. Número 1, el arrepentimiento de Dios es diferente al del hombre. Recordemos las palabras que aparecen en 1 de Samuel, capítulo 15, que es el que estamos estudiando, pero el versículo 29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente como el hombre, que tiene que enmendar su conducta por algún error cometido. Elena de Guay explica: el arrepentimiento del hombre implica un cambio de parecer. El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones. El hombre puede cambiar su relación hacia Dios al cumplir las condiciones que le devolverán el favor divino, o puede, por su propia acción, colocarse bajo la condición favorecedora. Pero el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La desobediencia de Saúl cambió su relación para con Dios, pero quedaron sin alteración las condiciones para ser aceptado por Dios. Los requerimientos de Dios seguían siendo los mismos, pues en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Libro Patriarcas y Profetas, página 682. En segundo lugar, debido al principio de la libre elección, Dios no hace un hombre una mera máquina para llevar a cabo sus propósitos. Sabemos que finalmente el propósito de Dios se cumplirá de una u otra manera, pero el individuo, a pesar de ser llamado, rodeado de todas las bendiciones, puede en algún momento elegir no obedecer al Señor, y eso cambia su relación con Dios. Dios le pesó que, siendo que le dio a Saúl todas las ventajas posibles para que fuera un rey justo conforme al corazón de Dios, él eligió desobedecer, eligió seguir su propia conducta. Sigamos leyendo lo que dice 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 12 al 15. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y avisaron a Samuel: Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Preguntó entonces Samuel. De Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Samuel se levantó temprano para ir a buscar a Saúl, quizás aguardando la esperanza de que este rey, a quien amaba, pudiese reconocer su error y cambiar su conducta. Entonces le informan a Samuel que Saúl se encuentra en un lugar llamado Carmel y que allí se había erigido un monumento para celebrar su victoria. Un monumento a su orgullo personal. Cuando Samuel llega, Saúl le recibe diciendo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Esto lo dijo Saúl porque esperaba de Samuel un reconocimiento, una felicitación, que lo alabase y destacara su triunfo. Sí, había obedecido al organizar un ejército e ir a la batalla contra los amalecitas, pero no había hecho todo lo que el Señor le ordenaba. Samuel le llama la atención diciendo que hay ovejas que vienen del territorio amalecita, que no se había ejecutado la orden del Señor completamente. Qué terrible es el ser humano. Aunque la evidencia de la desobediencia estaba allí, sin embargo espera reconocimiento por haber obedecido. Tenía la conciencia cauterizada. Ya no le dolía mentirle al Señor. Entonces Saúl le echa la culpa al pueblo, que es que el pueblo decidió preservar lo mejor para sacrificarlo al Eterno. ¡Qué necedad tan terrible! En la batalla contra los filisteos había ordenado que no comieran so pena de muerte, y el pueblo obedeció. ¿Ahora es el pueblo el que no obedece la orden del Señor? ¿Qué posición tan necia demuestra Saúl? No estaba dispuesto a reconocer su error. Elena de White comenta: fue la obstinación de Saúl la que hizo que su caso fuera desesperado, y sin embargo, ¿cuántos se atreven a seguir su ejemplo? En su misericordia el Señor envía mensajes de reproche para salvar a los descarriados, pero no se someten a la corrección. Insisten en que no han hecho ningún mal y así resisten al Espíritu de Dios. Review and Herald del 7 de mayo del año 1895. Ese es el problema de fondo. Saúl decide desobedecer y cree que no está haciendo mal, que no debe arrepentirse, por lo tanto su orgullo lo lleva a la destrucción. Samuel entonces amonesta a Saúl. Versículos 16 al 21. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, respondió él. Y dijo Samuel: aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y que Jehová te ha ungido rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y te ha dicho: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas lo mejor del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Aquí nos encontramos con varios elementos que debiéramos analizar. Número 1. Primero Samuel le recuerda que cuando fue elegido rey, Saúl mismo reconoció que era de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña. Si es ahora rey, es porque Dios fue quien le dio ese lugar. Fue Dios quien lo ungió rey, sin importar su origen o su ascendencia familiar. Número 2. Ahora, ese Dios que lo había elegido le dio una tarea: ir en contra de los amalecitas, y debía exterminarlos completamente. Número 3. No hay razón para que no haya obedecido la voz del Señor. Tal instrucción fue clara y puntual: destrucción total. ¿Por qué no obedeció? Vale la pena reflexionar en estas palabras. Es un llamado de atención especial. Saúl fue llamado aunque no estaba preparado para ser rey, pero Dios le dio el Espíritu Santo que lo capacitaría y lo guiaría. Pero si no se somete a su dirección y no obedece, pues se coloca en el lugar donde Dios no puede bendecirlo. Elena de White comenta al respecto: si confiaba en su propia fortaleza y en su propio juicio, Saúl actuaría impulsivamente y cometería graves errores. Pero si permanecía humilde, procurando ser guiado constantemente por la sabiduría divina y avanzando cuando la providencia de Dios le abriera el camino, podría cumplir los deberes de su encumbrado puesto con éxito y honra. Bajo la influencia de la gracia divina, se robustecería cada buena cualidad, entre tanto que los malos rasgos continuamente perderían su poder. Esta es la obra que el Señor se propone efectuar en todos los que se consagran a Él. Esto está en Sign of the Time del 7 de julio del año 1882.
Solo cuando dejamos que el Espíritu haga su obra podremos avanzar en el plan que Dios tiene para nuestra vida. En cuarto lugar, sin embargo, a pesar de que las evidencias eran claras, Saúl dice: yo obedecí al Señor. Solo un corazón perverso y obstinado podría pretender hacer pasar la desobediencia como obediencia. Y ahora en un acto absurdo pretende que su acto supremo de desobediencia sea una prueba de haber cumplido fielmente la orden que había recibido de parte de Samuel. Le dice: dejé a Gad vivo y a las ovejas vivas. En su estado de ceguera espiritual, confundió lo erróneo con lo correcto y al contrario se sintió agraviado porque Samuel no reconocía lo que él consideraba una victoria muy grande. Pero hay una frase más que muestra su alejamiento de Dios, cuando al justificar lo que hizo de dejar las ovejas vivas dice: para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Es decir, aquí muestra que Saúl no reconoce la victoria como un acto de Dios, sino como un resultado de su propia proeza. Su intención de dejar vivas las ovejas para ofrecerlas a tu Dios es justificar un acto de desobediencia con una intención de hacer algo noble. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos: pretender justificar nuestras malas acciones porque teníamos buenas intenciones. Entonces viene la sentencia contra Saúl, versículos 22 y 23. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Inspirado por el Espíritu Santo, Samuel expresó una profunda verdad que había de resonar a través de los tiempos. Saúl justifica su acto porque había tomado del anatema, que es aquello que se ha puesto aparte y que no debe ser tocado. En este caso, los amalecitas habían sido destinados a la destrucción. No se debía desobedecer a Dios, pensando que se tomaría lo que Dios había prohibido que se tomara para ofrecer un holocausto al Señor. Una ceremonia no justifica la desobediencia. Elena de White reflexiona al respecto diciendo: Dios requería obediencia de su pueblo antes que sacrificio. Todas las riquezas de la tierra le pertenecen los millares de animales de los collados. No pedía los despojos de un pueblo corrupto sobre el cual pesaba su maldición, lo que implicaba su completa extinción, para que fueran presentados ante él a fin de que prefiguraran al Salvador Santo como un cordero sin mácula. Esto está en Spirit of Prophecy, tomo 1, página 365. Tengamos cuidado en hacer las ceremonias o los ritos religiosos en los que participamos el fin y no el medio para acercarnos a Dios. Tengamos cuidado también de justificar nuestros actos de desobediencia y darles una connotación espiritual. Elena de White vuelve y agrega al respecto: muchos que profesan servir a Dios están en la misma situación de Saúl. Cubren proyectos ambiciosos, el orgullo de la ostentación, con una vestimenta de supuesta justicia. La causa del Señor se convierte en un manto para ocultar la deformidad de la injusticia, pero esto aumenta 10 veces más la enormidad del pecado. Manuscrito primero del año 1890. La obediencia que el Señor espera de nosotros es clara y puntual, debido a que Saúl no reconoce su error, no obedeció una orden clara de Dios, no era humilde, no era apto para desempeñar sus tareas, no debía seguir siendo el rey de Israel porque no andaba en armonía con el Señor. Dios entonces lo rechaza como rey de Israel y Samuel se lo comunica. Una vez Saúl escucha la sentencia, entonces ahora espera el perdón. Versículos 24 al 31. Comencemos con el 24. Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Antes de que Samuel anunciara que Dios había rechazado a Saúl
como rey, éste defendió firmemente su proceder. Tan solo cuando se pronunció la sentencia y se dio a conocer el castigo, estuvo dispuesto a admitir que se había apartado del orden divino. Pero Saúl no demostró prueba de una verdadera transformación que acompaña la tristeza del pecado. La suya fue una tristeza del mundo. No fue el sincero deseo de hacer lo correcto lo que lo movió a esa admisión, sino el temor de perder su derecho a su reino. Solo cuando se vio frente a la perspectiva divina, fingió arrepentimiento con el propósito de salvar su puesto de rey. Y trata de justificarse diciendo que lo hizo por temor al pueblo. Es decir, todavía no reconoce que él es el culpable. Sí, yo hice mal, pero la culpa es del pueblo. Elena de White explica: no era una tristeza causada por su pecado, sino más bien el temor a la pena, lo que movía al rey de Israel cuando rogó así a Samuel: perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Si Saúl hubiera sentido arrepentimiento verdadero, habría confesado públicamente su pecado, pero se preocupaba principalmente de conservar su autoridad y retener la lealtad del pueblo. Deseaba ser honrado con la presencia de Samuel para fortalecer su propia influencia en la nación. Libro Patriarcas y Profetas, página 684. Saúl no estaba preocupado de haber ofendido a Dios. Tampoco demostró el deseo de abandonar sus acciones, sino simplemente tuvo temor de perder el reino. Un falso arrepentimiento no sirve para nada. Debemos dejar que el Espíritu sea el que produzca los frutos de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Saúl le hace una petición a Samuel, versículos 25 al 29. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. No volveré contigo porque rechazaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, respondió Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es un hombre para que se arrepienta. La actitud de Samuel era sencillamente un reflejo de la relación de Saúl con Dios. Si Saúl no quería seguir las órdenes del Señor y había sido rechazado como rey, pues no tenía sentido que Samuel estuviera al lado de Saúl ofreciendo holocaustos. Humanamente no tenía ya nada que hacer al lado de un hombre que aprecia tan poco el don que Dios le había otorgado. Y también para que una relación tal no fuera interpretada como una aprobación a lo que había hecho Saúl. Al tratar de retirarse Samuel del lugar, Saúl en su desespero se asió del manto de Samuel para retenerlo, y lo que pasó fue que rasgó el manto de Samuel. Y Samuel ratifica que su reino será desgarrado y se lo ha dado un prójimo mejor que tú. Esto, por supuesto, es una referencia a David, que aún David no había sido ungido rey, pero Dios ve el acto como si ya se hubiera hecho. Pero debemos agregar algo más. Con toda seguridad, el rechazo de Saúl como rey no implicaba necesariamente que había terminado su tiempo de gracia y que el Señor rehusaría aceptarlo como individuo. Todavía podía arrepentirse personalmente y convertirse. Si en este tiempo Saúl hubiese estado dispuesto a renunciar al trono y vivir de allí en adelante una vida privada, podría haber hallado salvación. Pero era evidente que no podía desempeñarse como rey en armonía con la voluntad divina. Saúl en su desesperación le pide a Samuel que lo acompañe, y Samuel finalmente accede. Versículos 30 y 31. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Volvió Samuel en compañía de Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Saúl quería preservar las formas, y esta era una manera de conseguir la lealtad del pueblo. Quería que el pueblo no lo viera a ver a Samuel como que se había retirado y lo había dejado y que ahora despreciaba a Saúl. Por otra parte, quizás hubo dos razones por las cuales Samuel cambió de parecer. Número 1, quería hacer todo lo posible para ganar a Saúl como persona.
Y número 2, al saberse que ha desaprobado a Saúl, eso podría inducir a algunos descontentos de Israel con una excusa para sublevarse. El orden establecido por el gobierno debía continuar, aun cuando el rey hubiera rechazado el liderazgo de Dios para hacer su propia voluntad. Y llegamos al final del capítulo 15 de 1 de Samuel. Describe la muerte del rey Agag y el retiro de Samuel de la presencia del rey para siempre. Leamos los versículos 32 al 35. Después dijo Samuel: traedme a Agag, el rey de Amalec. Agag vino hacia él alegremente y decía: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Samuel hace un acto que parece terrible, pero había que ser y se pudo haber evitado si Saúl hubiera obedecido. Al ejecutar Samuel la sentencia sobre Agag, desbarataba también el propósito de Saúl de exhibir al rey cautivo como un testimonio de su supuesta habilidad como caudillo. Entonces finalmente Samuel se aparta de Saúl. Nunca más se volvieron a encontrar. Y Samuel, que apreciaba mucho a Saúl, lloraba por él porque lo quería como un hijo. Apreciados amigos y hermanos, esta es una historia muy significativa, llena de grandes lecciones para todos. El llamado que Dios está haciendo es aprender a confiar en la dirección divina, en seguir sus instrucciones, en amar al Señor de corazón y en obedecerle fielmente. Y sobre todo, si hemos pecado, si hemos cometido errores, lo más importante es reconocer y dejar el pecado a un lado y venir al Señor, que Él es amplio en perdonar y salvar. Por eso la invitación que te hacemos hoy es: ven a Jesús, que Dios puede restaurar tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.